En una ciudad que pretendía ser cosmopolita, todo el pintoresquismo cotidiano se encontraba en revistas como Caras y Caretas, El Hogar y las por entonces jóvenes Para Ti y Villiquen. La publicidad de aquel tiempo reflejaba como un espejo a las costumbres, modismos y modas porteñas. Así, mientras por un lado se propagandeaban las revolucionarias cocinas eléctricas o los modernos juegos de living, por otro, se ofrecían curas milagrosas y alivios para todos los males a través de aceite de hígado de bacalao, tónicos, tisanas, jarabes, jaleas, ungüentos y bálsamos. Y ni hablar de aparatos correctores para columna vertebral, hernias, pie plano y hasta para tener más altura. Eran las épocas de la cabeza de Geniol, Glostora, las muñecas de porcelana y las alhajas de oro fino, donde el ferrocarril todavía publicitaba las bondades de sus viajes al interior y los radioteatros mostraban la cara de las figuras que hacían llorar a medio país sin más recurso que su voz. Eran las épocas en que las revistas y los suplementos dominicales de los diarios publicaban con gran despliegue sus sociales, en el que las fiestas de casamientos se entremezclaban con las poses duras de las quinceañeras en su baile de presentación en sociedad. La época de los figurines, de los modelos de París, la mujer no estaba integrada al mundo laboral y solo trabajaban las muchachas de barrio, en las telefónicas o las hilanderías. Nadie hablaba del voto femenino o los derechos de la mujer. Muchas innovaciones de esa época fueron pasajeras, como los dirigibles, que cesaron en su actividad luego del estallido del Hindenburg en Nueva Jersey, Estados Unidos. Murieron 36 personas en el accidente. En el teatro se vivía una época de transición, en la que resaltaban las actuaciones de Florencio Parravicini, con sus célebres agregados fuera de texto, inventados por él mismo para suplir su poca memoria. Pedro López Lagar dirigía en el Smart, mientras hacían furor el Tabarís y el Bataclan. El escritor y crítico teatral Edmundo Guibur define así al teatro de esta década. Ya estaban en crisis ya de grandes actores como Parravicini, un gran actor que me había hecho la delicia de mi infancia y de mi juventud, que era mi gran amigo, un gran amigo, y con el cual yo como crítico me porté muy mal siempre, porque siempre no hice más que darle palos y él no devolvérmelo con halagos. Ya estaban en crisis, entonces estaba transformado el teatro, iba a nuevas estructuras. El teatro de hoy no es el mismo de antes, no tiene nada que ver el teatro de hoy con el teatro de la primera década del siglo. El teatro nuestro se hace argentino con el teatro gauchesco, se hace porteño con el teatro de conventillo, con el que se llama el sainete, la caricatura de la vida común, de la vida del patio, de la vida de la calle, de la vida doméstica. Y después
los grandes escritores que también a los grandes autores europeos, después de Ibsen, eran intelectuales, pero la crítica en general, y yo mismo quizás, entre ellos, y la clase culta siempre rechazó lo que era auténticamente argentino, como la época gauchesca de la Podestá, o como la época sainetera de Carlos Mauricio Pacheco. Siempre fue contraria a esos impulsos verdaderamente nacionales, nunca nacionalistas. Y mientras se anunciaba que se permitía la libre circulación de vehículos con tracción a sangre en el radio céntrico de la ciudad, y se discutía si se demolía o no el nuevo obelisco, las artes se desarrollaban con una fuerza arrolladora, pero siempre con la mira puesta en Europa. Si alguien se toma el trabajo de cotejar la vida de todos los grandes pintores de este siglo, notará sin duda un dato contundente. La mayoría, si no todos, en esta década viajaron al viejo mundo para exponer los ya consagrados y para estudiar en talleres de renombradas paletas los principiantes. Castañino, por ejemplo, en 1939 asistió en París al taller de André Lot. Pedro Domínguez Neira hace en 1930 un viaje de estudios por Alemania, Italia y España. Soldi expone en París y New York después de 2 viajes a Italia. Jules Solar ya ha agotado sus viajes y ha recibido en Milán la influencia de otro argentino, Emilio Petoruti, quien curiosamente dedica esta década a Argentina, después de su radicación en Italia y antes de su instalación definitiva en París. Spilimbergo, en 1937, recibe el Gran Premio en el Salón Nacional, pero también el Gran Premio y la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de París. Así se podría seguir con La Cámara, Basaldúa, Del Prete, Seoane, Gómez Cornet, Victorica, Butler. En el Teatro Margarita Xirgu resalta Cae Firpo, en boxeo, y Oscar Gálvez ya es ídolo. Y se inaugura el hipódromo de San Isidro. Palermo ya no está solo. ...1930... 10 años... sucesos que marcaron a fuego las circunstancias futuras. Hurgando en ese arcón de los recuerdos, han aflorado algunos recuerdos y no pocos secretos. Encontramos, tal vez, rastros de nuestras actuales tristezas y cotidianas esperanzas. En el mismo aparente desorden con que se nos presentan en nuestra memoria.